Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilia Costa, soy miembro de Venezuela Provincial y esta es la sección Reacciones, donde analizamos y comentamos aquellos vídeos virales de la historia hispánica en general, esa historia que nos une de un lado y del otro del charco. El día de hoy venimos con un video reacción muy interesante, ¿no? Se trata de la historiadora colombiana Adelina Cobo, ¿no? Es Adelina una historiadora objetiva, o mejor dicho, es una bolivariana objetiva, ¿no? Como señala un vídeo que compartió hace unos meses el canal Brigada Antifraude, perdón, a quienes le enviamos un fuerte saludo a su director Luis, que hace un trabajo fenomenal, ¿no? Desde hace ya varios años desmontando la leyenda negra antiespañola. Y bueno, Brigada se pregunta si Adelina es la bolivariana más objetiva, ¿no? Pero bueno, antes de ver el vídeo, vamos a compartir pantalla para ver un poco el currículum de Adelina Cobo para quienes no la conozcan, ¿no? Así que vamos a ello, a compartir la pantalla. Minutitos y bueno, vamos a ver el currículum que comparte una página que se llama, ya les digo, se llama Biblioteca Virtual Fandom. Así que bueno, ella ahí dice que Adelina Cobo es nativa de Cartagena de Indias, en Colombia. Nació el 15 de septiembre de 1958. Es escritora, historiadora, abogada, presentadora de televisión con maestría en Historia de la Pontificia Universidad Javeriana. Estudios en alta gerencia, así como en seguridad y defensa nacional. Está comprometida en develar algunos episodios de la historia oculta de Colombia, como hizo en su libro El Chocorazo, el fraude de Reyes en 1904, acerca del primer fraude electoral presidencial del siglo XX en Colombia. Y una historia tenebrosa, su primera novela histórica en la que por primera vez se pone al descubierto el complot que terminó en el magnicidio del general Uribe Uribe en 1914. Una novela histórica, exacto, que no es nada que tenga que ver con documentación primaria. Y bueno, culminó su carrera política, hay que decirlo, también fue política, de la que se ha retirado y ahora se dedica a escribir para dar a conocer hechos desconocidos de nuestra historia que jamás deben de repetirse. Ha sido magistrada y presidente del Consejo Nacional Electoral, directora nacional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, viceministra de Juventud del Ministerio de Educación, catedrática de la Universidad del Rosario de Bogotá, elegida dos veces concejal de Cartagena de Indias, así como directora de la Fundación Mamonal, entidad que agrupa a las empresas del complejo petroquímico más grande de América Latina, dice, ¿no? Que es Hispanoamérica en verdad, el verdadero término. Pero bueno, esto es más o menos el currículum de Adelina, como vemos, alguien que pertenece totalmente al sistema, ¿no? Alguien que fue política. Y vamos a ver el vídeo de Brigada Antifraude, señalando que Adelina es la bolivariana más objetiva. Vamos a reproducirlo. Pero aquí en Historias de Adelina, en el afán de contar la historia de la manera más objetiva posible, el altísimo prestigio del general José Antonio Páez, el centauro de los llanos. Mientras tanto, el cruel general español Pablo Morillo andaba husmeando como perro para dar caza a todos los patriotas que encontrara por el río Orinoco y por todos sus afluentes. El cruel Morillo estaba al mando de un ejército de 8.500 soldados, y que para nosotros Morillo solamente fuera un chapetón sanguinario que llegó a estas tierras a asesinar a nuestros muchachos, así como a matar de hambre a cuanta mujer, niño, anciano encontrara por el camino. Al cruel general Morillo, quien para los patriotas era lo más parecido a un terrorista, como Terminator, sí señor, porque ese hombre... Perdonen que me ría, pero un chiste demasiado bueno, ¿no? Morillo es tan terrorista como Terminator, ¿no? Un punto en creatividad para Adelina.
sembró más violencia en la Nueva Granada que el tal Terminator en todas sus 7 películas. De lo que no hay una sola duda es que Simón Bolívar fue uno de los grandes militares de la historia universal. Sus méritos no solamente son comparables a los de Napoleón, sino que el corso sale muy mal librado ante Bolívar. Bolívar entregó su vida por la causa de la libertad de los pueblos americanos y era un genio político. Al decreto de guerra a muerte, que es censurado por algunos, pero francamente yo personalmente pienso que fue necesario en su momento. Personajes tan admirados por mí como Antonio Nariño fue a quien le tocó anunciarles como respuesta que si no se anexaban al gobierno republicano, Pasto sería irremediablemente destruido. Y algunas fuentes confirman que Sucre iba con instrucciones precisas de Bolívar para arrasar con la ciudad, que llegaron hasta empalar a los bebés en las bayonetas tan solo porque les molestaba el llanto al verse estos desprotegidos por haber sido separados de sus mamás. ¡Qué horror! Las monjas en los conventos también llevaron del bulto, fueron violadas y asesinadas. De igual forma degollaron sin piedad a todos los niños y ancianos que pudieron. Tristemente célebre Navidad Negra de Pasto, que es la peor de todas las embarradas que cometió Bolívar durante su vida. Bolívar entregó su vida por la causa de la libertad de los pueblos americanos. El cruel Morillo, cuando llegó Terminator a la Nueva Granada, perdón, me estoy refiriendo al muy cruel Pablo Morillo. El afán de contar la historia de la manera más objetiva posible, pero aquí en Historias de Adelina. Bueno, de objetivo parece que no tienes mucho, Adelina, ¿no? Si contar la historia y decir que Morillo es un Terminator y Bolívar es considerado el Napoleón de América, un gran libertador, pues mal estamos, ¿no? Cuando has contado justamente, escuchamos cómo contaste la masacre de Pasto, ordenada por Simón Bolívar y ejecutada por Antonio José de Sucre, ¿no? Pero bueno, vamos a ver quién es Pablo Morillo, ¿no? Y yo hace un tiempo escribí para Venezuela Provincial un artículo que se llama Pablo Morillo, el pacificador, ¿no? En el año 2021. Y en él digo lo siguiente sobre el general de los ejércitos de tierra firme. Pablo Morillo es hijo de campesinos gallegos, nació en el pueblo zamorano de Fuentes Secas el 5 de mayo de 1775. De niño trabajó como pastor. Con 13 años alistó como soldado en el Cuerpo de Infantería de Marina y en 1805 participó en la batalla de Trafalgar y luego participa en las guerras napoleónicas, donde se convierte en un héroe y es ascendido a general en 1811, ¿no? Fernando VII lo destinó a América para hacer frente a la insurrección independentista. Llegó el 7 de abril de 1815 a la isla de Margarita, donde comenzó sus acciones militares y políticas que llamó de pacificación de costa firme. Las instrucciones de Morillo eran conseguir la paz aplicando todos los medios de dulzura, que se publicasen indultos, perdones y olvidos generales de lo pasado. Estas son las órdenes directas del rey Fernando VII a Pablo Morillo, ¿no? En cambio, si vemos las órdenes directas del cabecilla de la República, que es Simón Bolívar, está el decreto o la proclama de guerra a muerte, totalmente diferente a las instrucciones dadas por Fernando VII a Pablo Morillo en esta campaña de pacificación, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Las órdenes recibidas por Morillo y su historial previo durante la guerra napoleónica en la península dejan clara su profesionalidad y ponen en tela de juicio la leyenda negra que sobre él se vertió en la historiografía americana. Entre esas, esto es como el Terminator, ¿no? De la guerra de independencia. Morillo se llegó ofreciendo reconciliación de parte del rey de España. El historiador González Quintero Sarabia señala lo siguiente, abrimos comillas: la isla de los primeros enclaves ocupados por la expedición de Morillo en tierras venezolanas, está hablando de Margarita, y allí, en contra de la opinión de los principales líderes realistas venezolanos, perdonó a Arismendi y a sus hombres por su pasada rebelión. O sea, le perdonó la vida. Cuando Morillo se marchó a Cartagena de Indias, recibió la noticia de la sublevación
de Isla Margarita y del asesinato de toda la guarnición española de la plaza. Es a partir de este momento cuando Morillo empezaría a aplicar una política de represión que hace bajo los estándares del derecho hispánico, como hacer juicios sumariales, ¿no? O sea, persona que se pasaba por las armas o se fusilaba tenía que pasar por un juicio previo, cosa que en el otro bando casi no se aplica, ¿no? Está algunos pocos casos como el de Pierre que se le hizo un juicio que un juicio que totalmente amañado, hay que decirlo así. Pero bueno, ese es otro tema. Así que bueno, sigamos leyendo el artículo que escribí para Venezuela Provincial. En efecto, Arismendi, tras la reedición de las tropas realistas, las pasa a cuchillo. Por esta mala experiencia, Morillo no ofrecería más perdón a los líderes insurgentes. Cosa que, hay que decirlo, sí hizo. Perdonó a, por ejemplo, el legionario británico, que no es británico, es de Hannover, Johann von Uslar, que es antepasado, por cierto, de Arturo Ulloa Pietri. Pablo Morillo lo perdona en el año de 1819 y lo pone a hacer trabajos forzados a construir justamente el puente que está en la ciudad de Valencia que se llama Pablo Morillo. Y después pues, es intercambiado con otros presos con los republicanos y es liberado. Y él seguirá después combatiendo a los realistas en la guerra. Pero eso también es otro caso. Así que bueno, sigo citando mi artículo. Con todo y eso, Morillo nunca ejecutó a los prisioneros insurgentes extrajudicialmente, siempre se le hizo juicio, algunas veces hasta él mismo los provee un abogado, es lo que yo estaba contando anteriormente. Morillo fue un militar competente entre 1815 y 1820, mantuvo el territorio libre, eh, rechazando las incursiones republicanas. Su regreso a España luego del armisticio hay que decirlo, eh, propuesto por el gobierno liberal de la península, que ese es otro mito más, que se dice que Sucre y Bolívar fueron los que lo propusieron. No, fue propuesto por el gobierno liberal de la península a Pablo Morillo para que negociara con Bolívar eh, este armisticio, ¿no? Y que por cierto, armisticio que violan los republicanos después invadiendo Maracaibo. Y bueno, su regreso a España luego del armisticio supuso un golpe mortal al realismo de ganar la guerra. Pero para que veamos la honorabilidad de Pablo Morillo, hay un caso que el mismo Rafael Urdaneta, que es un general insurgente, relata en sus memorias. Y digo lo siguiente, en un artículo que escribí para Venezuela Provincial en el 2022. Rafael Urdaneta es uno de los generales insurgentes más relevantes de la independencia de Venezuela y escribió una obra en sus memorias, con sus memorias, siendo publicada por la familia de este en el año de 1888. Urdaneta, entre sus apuntes cita un episodio en 1820 donde el jefe realista Pablo Morillo le salva la vida a un lancero insurgente luego de dar combate, abrimos comillas. Citamos a Urdaneta. No tardó Morillo en moverse sobre Carache con su ejército. Juan Gómez, al ver bajar por la cuesta de Carache al ejército español, separó de su fuerza a todos los hombres que por enfermos, estropeados o mal montados, quedándose él con unos 30 hombres mandados por Mellao, con los cuales se adelantó a reconocer Morillo antes que llegase al pueblo. Observado por Morillo, destacó sobre él una compañía de usares a la que no habiendo podido intimidarle, fue forzada con otra. Empezó Gómez a replegar ordenadamente y cuando los españoles le estrechaban volvía sobre ellos, los lanceaba, los hacía replegar y continuaba retirándose. Morillo tomó empeño en destruirlo y se puso en persona a la cabeza de todo el regimiento de usares. Unas veces intentaba contarle lo que no consiguió porque la vega del río Carache es angosta de un lado y otro, pero siempre repitió sus cargas. Así lo hizo por espacio de 3 leguas. Gómez tuvo poca pérdida y la que tuvo sirvió para dar alta idea del ejército, porque habiendo perdido uno de los dragones, su caballo, muerto en una de las cargas y retirándose Gómez, quedó este hombre solo y a pie, y apoyándose sobre el cadáver de su caballo, enristró su lanza e hizo frente a toda la caballería española y aún mató a 2. Fue cercado y herido, teniendo ya rota el asta de la lanza, y así se defendió. Hubiera muerto si Morillo, que lo observó, no hubiera gritado que salvaran a aquel valiente. Fue conducido con varias heridas al hospital de Carache y cuando algunos días después se entablaron las negociaciones que produjeron el armisticio, habiendo ido con pliegos del Libertador a Morillo, le decán de aquel Oleari Morillo le habló de aquel hombre con entusiasmo y se lo entregó para que lo condujese al Libertador sin exigirle canje y hasta le regaló dinero. Fin de la cita.
qué cruel es Terminator, ¿no? Que a sus prisioneros les regala dinero y todo, ¿no? Totalmente diferente a lo que es la figura de Simón Bolívar, que tenía fama de ser muy estricto y no perdonar a los prisioneros, ¿no? Los pasaba por armas. Pero bueno, eso ya es otro tema. Así que ya estamos llegando al final del video reacción del día de hoy, ¿no? Así que bueno, juzguen ustedes si Adelina Cobo es una historiadora objetiva. Eso ya queda opinión individual de los visores de este vídeo. Pero bueno, dicho y hecho, pues esperemos que hayamos dado a conocer un poco más de la vida de Pablo Morillo y que contrariamente, como cuenta la historiografía oficial, no es ese Terminator que se vende, ¿no? Simplemente es un hombre de su época que tuvo que enfrentar una guerra y las guerras, pues, por supuesto que hay derramamiento de sangre, pero se le suele exagerar muchos hechos que, al contrario, si nos ponemos a detallar, pues fue un hombre que por lo menos tuvo honorabilidad, ¿no? Así que bueno amigos, recordarles que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de darle a la campanita para que estén informados de todo el material que subimos a nuestro canal de YouTube, como estos videos reacciones, las entrevistas con historiadores del mundo hispánico en general. También no dejen de suscribirse a nuestro canal de Venezuela Provincial. Y también recordarles que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos diariamente en nuestro canal, perdón, en nuestras redes sociales como lo son Instagram y Facebook de Venezuela Provincial. Si quieren ser mecenas o patrocinantes de nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial con tan solo 1 euro, pues ya nos está ayudando muchísimo en esta labor de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes como lo son Gabriela Arrieta, Juan Cristóbal García, Nomi Lizam, Domingo González, Miguel Curbelo y los miembros de nuestro canal de YouTube África del Valle y Antonio Mereaquian, que esa es otra forma también de apoyarnos en esta labor de divulgación histórica, haciéndose miembros de nuestro canal de YouTube. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Hasta una nueva oportunidad. Chau, chau. Adiós.